Buenas noches para todos, mi nombre es Giovanni Burgos, para Canal Suena el Chofar, para Cápsula Profética, para Mercaba Café. Hoy es 28 de diciembre del 2017, fecha en el calendario gregoriano y fecha en el calendario judío. Hoy estamos a 10 de Tebet de 5778. Hoy tenemos un ayuno especial, es un ayuno menor dentro del judaísmo que se llama Asará de Tebet, que es el 10 de Tebet y se recuerda o se conmemora la toma de Jerusalén por Nabucodonosor II. Bueno, hace mucho tiempo no nos vemos, no intercambiamos ideas o palabra. Y hoy, bueno, el Señor ha puesto en mi corazón de nuevo compartir con ustedes un tema muy importante que está sucediendo, que tiene que ver con la declaración de Donald Trump de Jerusalén como la capital de Israel. Eh, Suena el chofar, no se trata simplemente de hacer videos y estar especulando, sino seguir lo que Dios le dice a uno que haga en el momento que Él lo dice y, y de la forma que Él quiere. Entonces, quería primero comentarles en lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en Mercaba Café, acá en la ciudad de Bogotá. Es un café delicatessen, manejamos café kosher y comida kosher, eh, acercándonos lo más posible a ser totalmente kosher. No es fácil, pero hemos ido implementando y mejorando día a día. Y también somos una biblioteca que ustedes pueden, digamos, apreciar aquí en la foto de fondo. Tenemos aproximadamente unos 1500 libros de judaísmo mesiánico también. Tenemos libros en inglés, en español, para niños, para todo tipo de temas. Ha sido un gran esfuerzo de parte mía, de parte de mi esposa, conseguir todos estos libros en las diferentes ciudades y países en los cuales hemos comprado estos libros, incluyendo Israel, España, Panamá, México, Argentina, Estados Unidos en su mayor parte. Y ya están acá en Colombia, ya estamos abiertos al público hace 3 meses y en eso hemos estado trabajando. Por eso no he podido interactuar con ustedes de una manera más frecuente, pero hoy el Señor ha decidido que así sea. Encontramos acá un botón que es el botón de la estación de radio de Jovel Radio, nuestra comunidad acá en Bogotá. También tenemos datos de contacto. Aquí está el correo, el mío, giovanni@mercadacafé.com, y el de comercial @mercadacafé.com. También tenemos datos de contacto si usted nos quiere escribir y enviar sus comentarios. También tenemos unas fotos de los menús, un corto menú de los productos que manejamos, no todos. Aquí estoy yo, aquí está mi esposa. Aquí está como una breve descripción de lo que ofrecemos. Y acá está lo que es la visión o la motivación. Y más abajito acá encontramos la visión, también misión y visión. Bueno, eso es prácticamente la página. Algo muy interesante de la página es este, esta pestaña que ven acá de blog. Esta pestaña de blog nos lleva aquí a este lugar donde en este momento tenemos 3 artículos. Digamos que este blog de Mercaba Café va a reemplazar a suenalchofar.com, una página que pues sí está un poco desactualizada hace bastante, no la nutrimos y pues la plataforma de Mercado Café es mucho mejor. Se trabaja en WordPress, que es mucho más práctico, más rápido, más intuitivo con los computadores, con las tabletas y con los dispositivos Android y iOS. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de este último artículo. El presidente Trump pudo haber preparado el escenario para la guerra de Gog y Magog. Entonces continuemos acá y aquí está el artículo que ya dentro de un breve lo estaremos comentando. No sin antes quería empezar con la palabra
en Ezequiel 37, unificación de Judá e Israel. Para eso pues es importante entrar en el contexto y vamos a Génesis 43. Perdón, nos devolvemos acá un poco. Génesis 43, en esta porción bíblica, que si no estoy mal es Miketz o Baigash, puede ser alguna de las dos. Ya ustedes lo buscarán ahí cuando estén haciendo su propio estudio. Nos habla de la historia de José. La historia de José es, primero hay que decir que José es un espejo de lo que es nuestro Mesías Yeshua. Ahí tenemos otro artículo que si ustedes lo ven aquí en el blog, dice Joseph, el espejo de Yeshua. Les recomiendo mucho que lean antes de leer el último de Trump, para que se puedan colocar en contexto. Entonces, ¿por qué ellos dos son un espejo? Primero porque lo que pasó en Egipto se volvió a replicar con aspectos similares, con cosas similares en nuestro Mesías Yeshua. Pero veamos qué le pasó a José en Egipto. Él tenía 17 años, le contó unos sueños a los hermanos sobre unas estrellas que él soñó sobre. Los hermanos lo interpretaron de cierta manera que dijeron, este soñador que piensa que nosotros nos vamos a arrodillar ante él y que lo vamos a adorar. Le contó el mismo sueño al padre, a Jacob, y Jacob también, digamos, reacciona de la misma manera. Y como buen padre dice, vaya más bien a mirar qué están haciendo sus hermanos, que están en Shechem pastando, llevando las ovejas. Para ponerlos en contexto, la ciudad de Shechem queda más o menos a 100 kilómetros de distancia de donde estaban, y era un viaje largo, era un viaje de semanas, realmente, a donde él tenía que ir a mirar a sus hermanos. Cuando llega allí a sus hermanos, allá lo ven de lejos y pues traman una cantidad de cosas, dentro de ellos matarlo. Otros deciden no matarlo, sino encerrarlo en una cisterna, y después finalmente es vendido a una caravana ismaelita. Hay un hermano que se opone, y ese, digamos, el que se opone a matarlo, a que no lo maten. Uno de ellos es Rubén, el otro es Judá, y ahí es donde toma un poco de importancia esta relación estrecha entre Judá e Israel, o Judá y Joseph o Efraín. Entonces, si recordamos la historia, él tenía 17 años, los hermanos le quitan su talit de colores que el papá le había confeccionado porque era su hijo favorito, y lo untan de sangre para que el papá pensara que había sido destruido o había sido matado por las fieras, por animales salvajes. El papá cree eso, lo arrojan a una cisterna y después lo venden a una caravana ismaelita y termina en Egipto, donde es encarcelado, pero el Señor le favorece en la cárcel, se gana el favor de muchos de la cárcel, y dentro de ellos el copero y el panadero, los cuales salen. Joseph les pide que le digan al faraón que se acuerde de él. Lo dejan 2 años más ahí, y finalmente el faraón lo manda a llamar para interpretarle otros sueños de unas vacas flacas, de unas vacas gordas, de unas espigas que se comen a otras espigas, y es ascendido a el segundo en rango en Egipto. Ya conocen ustedes que él se vuelve el mayordomo, digamos, el que tiene el control de todo el abastecimiento de la comida en Egipto. Sus hermanos descienden por la hambruna que hay en su tierra, y vuelven a Egipto. Sus hermanos no lo reconocen. Ahí vamos un poco de las similitudes de que a los suyos vino y los suyos no lo conocieron o no le recibieron. Ese mismo velo que tiene el pueblo de Judá,
Ese mismo Judá que bajó a Egipto y no reconoció a a su hermano, eh, es el mismo velo que tienen tanto, no solamente los judíos, sino los otros hermanos también, que no han podido ver al Mesías judío, el Mesías judío, porque no estamos hablando del Jesús romano, del Jesús helenizado, al Mesías judío no lo han podido ver. No lo han podido ver ni Judá ni sus demás hermanos. Entonces esto es algo profético. También vemos la similitud, vemos cómo el Señor nos habla a través de parábolas, de analogías, de muchos tipos de cosas que podemos tomar en el texto. Por ejemplo, el talit, el manto de colores, a él se lo quitan los hermanos, pero en Egipto otra persona le pone otra nueva ropa. En, con sus hermanos no le validan los sueños, eh, le dicen soñador, le dicen mocoso. Allá más adelante el faraón, 12 años o 13 años después, le valida los sueños, le da mucha importancia. Con sus hermanos es tirado, arrojado en una cisterna, y la palabra en hebreo que utiliza el faraón para sacarlo, no de la cárcel, sino de una cisterna, es la misma en hebreo que utilizaron en el libro de Génesis. Entonces vemos cómo el faraón se convierte en una especie de padre para Joseph. Él se hace la idea de que él le tocó, esa es una interpretación mía, le tocó en su generación, así como fue rechazado Ismael cuando existía Abraham, de la misma manera como fue rechazado Esaú cuando estaba Isaac, y él dijo, me tocó a mí en la generación de mi padre Jacob ser el rechazado. Esa es una interpretación mía. Entonces eso nos da pie para pensar que o cuestionarnos, y lo leí hace poco en un artículo, de por qué Joseph, no había llamado al papá a decirle, estoy bien, papá, estoy aquí en Egipto, mis hermanos me vendieron a una caravana ismaelita, no me mataron. ¿Por qué Joseph, o por qué la Biblia no nos narra de esa llamada tan anhelada de un hijo a avisarle a su padre? Bueno, esa es la interpretación que yo tengo. Otra podría ser que no quería como causarle al padre una incomodidad o muy dolorosa para vivir con sus hijos, pensando o cómo iba a vivir con ellos sabiendo lo que habían hecho, como causarle un dolor muy grande. Él quiso quizás también proteger a su padre y no contarle nada. Entonces es válido cualquiera de las dos para pensar, y usted puede sacar la que usted crea conveniente, poniéndole obviamente un poco de lógica a lo que estaba sucediendo. Entonces ahí vemos la similitud entre José y Yeshua. Los dos fueron a Egipto. Recordemos el pasaje donde Yeshua lleva a Egipto. Veamos acá. Aquí está. Entonces esto está en Mateo 2, versículo 13. Dice, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a Joseph y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó, todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces vemos también que el padre no biológico de Jesús, Yeshua, se llama también Joseph. Entonces vemos la similitud, y esta es la riqueza del judaísmo que no encontramos en una hermenéutica tradicional cristiana, donde se limitan simplemente al pashat del texto, a lo literal, cuando en el judaísmo conocemos que la hermenéutica
judía supera en gran manera. Eso lo he podido comprobar desde que el Señor me mostró que el rey de los judíos no era romano, sino era judío. Y, y en la medida que usted se mete en el estudio de la palabra, el Señor le va mostrando todas esas riquezas, que esas eran las cuales Él se refería. Escudriñe las escrituras porque en ellas hay riqueza y hay cosas escondidas. No era simplemente en lo literal del texto, o tampoco en la mala traducción de la Biblia, llámese Nueva Versión Internacional o Reina Valera. No, todas las Biblias tienen sus errores. Estaba hablando precisamente de, de no querer buscar e ir más allá. Y para eso hay que aprender hebreo y para eso hay que esforzarse para lograr hacer esta hermenéutica con todas estas técnicas que muchas están inclusive consignadas en libros como la Mishneh Torah o la Segunda Torah o métodos de interpretación bíblicas, inclusive en el libro del Sidur están consignadas del rabino Hillel, donde hay técnicas. Por ejemplo, una de ellas la gematría, otra de ellas es la similitud de las expresiones que encuentra en un lado, puede ser inclusive en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, y esas dos similitud de expresiones sirven para validar un texto, que lo que pasó aquí sí sucederá allá. Y así. También hay otras técnicas como el Atbash, también, bueno, muchas. El judaísmo no escatima en eso y eso es lo bonito. Bueno, entonces estamos aquí en unificación de Judá e Israel. Entonces, en el profeta, el Señor le dice al profeta Ezequiel, en el Ezequiel 37, dice: Hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella, para Judá y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe para José, vara de Efraín. Ya hablamos de José, vara de Efraín. Recuerden que la tribu de José es reemplazada por Efraín y Manashe. Y recuerden también que Jacob entrelaza la bendición. Y Joseph también le dice: no es así, padre, tienes que bendecir con la mano derecha al primogénito. Y José y el Jacob le dice: no, hijo, eso no es así, yo sé lo que estoy haciendo. Bueno, esta vara está representada por esos dos hijos, por Efraín y Manasé. Por eso dice: para José, vara de Efraín, y todos sus aliados los israelitas, júntalas la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Cuando la gente de tu pueblo te pregunte qué significa todo esto, tú le responderás que así dice el Señor Omnipotente: voy a tomar la vara de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel que están unidas a él. Las tribus de Israel que están unidas a él. Y las uniré a la vara de Judá. Entonces aquí vemos cuál fue el hermano que no permitió que mataran a Joseph. Pues este hermano se llama Judá. Lo acabamos de ver. Perdón un segundo, si quieres lo buscamos acá. A ver si tenemos el texto. Permítame un segundo. A ver si lo tenemos acá. Aquí está. Este está en Génesis 43, versículo 8. Judá le dijo a su padre Israel: bajo mi responsabilidad envía al muchacho y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad. Bueno, este no es el texto exactamente donde cuando lo están o se lo van a llevar o lo venden a la caravana ismaelita, sino este es el texto también donde Judá le garantiza a su padre que él será culpable inclusive si no se lo devuelve con vida a Benjamín. Cuando está pidiendo José ver a su hermano menor, y Judá es el que pone el pecho para que, ya lo había hecho inicialmente salvándole la vida y después acá con su hermano. Entonces el judaísmo dice que
Devolvámonos acá. El judaísmo dice que esos méritos de Judá en primero quererle salvar la vida y aquí también poniendo el pecho o el frente por su hermano Benjamín para que no le pasara lo mismo, ya tenían suficiente cargo de conciencia con lo que habían hecho hacía 13 años cuando lo vendieron. Entonces ese acto hace que tenga méritos Judá para presentarse, para ser el cetro o la corona no sea parte de Judá y permanecerá. Fue como ese premio que el Señor le dio a Judá, que es uno de los hijos, no más, de los hijos de Jacob, para cuidar la tierra de Eretz Israel, cuidar la lengua, la Shon HaKodesh, ser dignatarios o receptores de la Torá en el monte, en el Ar Sinai. Bueno, todo esto que conocemos de los judíos, que son simplemente uno de los hermanos de José, de Rubén, de Asher, de Zebulón, de todos los hermanos hijos de Jacob. Entonces vemos ahí que el Señor está diciendo que hará de ellos, de estas, tanto de la vara de Efraín, que está, la vara de José que está en manos de Efraín, y también de la vara de Judá, hará uno solo. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey y tendrán un solo pastor. Ya sabemos quién es ese pastor, es Yeshua. Caminarán según mis leyes y cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le da a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre. Mi siervo David será su príncipe eterno. Y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno. Haré que se multipliquen. Entonces, vemos que la cuestión de la salvación no es algo de simplemente de una iglesia que reemplazó a Israel. ¿Desde dónde dice eso en la Biblia? Eso ha sido una teología creada por los hombres para precisamente ir en contra de lo que dice la palabra. Hay una restauración, hay un tikkun olam, una restitución para los tiempos venideros, para los tiempos postreros, los tiempos que estamos viviendo, donde el Señor ya no estará más enojado con Israel. El Señor va a bendecirlos, va a protegerlos, va a guardarlos, va a pelear por ellos. Va a haber unas consecuencias, claro que sí. Pero la promesa es eterna. Vivirán con Él juntos para siempre. ¿En dónde? En Israel. Toda la Biblia se desarrolla en Israel. Los profetas, los apóstoles, todos son judíos de tal tribu, o israelitas si lo quiere decir así. Pero es que la Biblia toda habla de principio a fin Israel y Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Ese es todo el tema de la salvación o de la redención o de la Biblia. El Mesías judío de Israel. Entonces ahí donde va el tema que estamos desarrollando sobre el artículo que tiene que ver con la declaración de Trump, haciendo esta introducción sobre quién es José, quién es Judá, quién es Efraín, quiénes son las tribus de Israel. ¿Qué está pasando por qué es tan importante lo que Donald Trump hizo ahora en lanzándose en contra de las naciones de la tierra, haciendo un papel histórico como lo hizo Ciro cuando a través de un decreto, el conocido decreto de Ciro, para reconstruir el templo? Solo eso falta. Donald Trump es el Ciro de la época, de este tiempo. Acaban de nombrar, o van a nombrar, ya lo hicieron, una parada del tren del muro occidental, una parada del tren. En su nombre va a llevar la parada del tren, por haberse ido en contra de las naciones,
¿Desde cuándo aquí la ONU, un organismo totalmente de la oscuridad, de la línea de Hasatán? Porque es que la pelea no es acá entre israelitas y palestinos. La pelea es entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. ¿Para qué devanarse los sesos buscando los mandos medios si ya sabemos cuáles son las cabezas? Y la cabeza de todo principado y potestad es Yeshua HaMashiach. Y él ya venció. Y el final, la victoria, ya está escrita. Ganamos los que andamos en la luz. Pierden los que están en la oscuridad. Entonces, Donald Trump lanza se va en contra de las naciones de la tierra. Y hay una votación que es la última que hacen. Inclusive ya semanas antes ya habían dicho desesperadamente que estaban en contra de ya habían negado las tumbas de los patriarcas que tuvieran alguna conexión con el judaísmo. Todos actos desesperados de las naciones de la tierra, las mismas naciones que estaban en la época de Nimrod, la Torre de Babel y las naciones y todo lo que hacían es lo mismo que está pasando ahora. Por eso el rey Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo el sol, todo se repite. Entonces estamos viendo la repetición de lo que pasó en la época de Nimrod, que el Señor tuvo que confundir su idioma porque ya iban lo que se proponían lo iban a lograr. Ya vamos a ver algo sobre el aspecto de los hijos de Sem, Cam y Jafet, o los hijos más bien de Noaj, que son Sem y Cam y Jafet y algunos otros descendientes de ellos, y que tiene que ver con Gog y Magog. Entonces, votan 9 a favor, pero si usted suma los 128 le da 8 más 2 más 1 le da 11, y 9, eso es 9-11. Nuevamente vemos el 9-11, el famoso 9-11 en la misma votación de las Naciones Unidas, que es un organismo totalmente, no tengo palabras para describirlo, porque si usted ya sabe quiénes son, pues ya uno lo toma como lo que son. Lo mismo pasa con otros grupos que tenemos acá en nuestro país, pero ese no es el tema. Entonces, 35 abstenciones, dentro de las cuales está Colombia, obviamente siempre tibios, que es lo mismo. No sé por qué algunas personas dicen, no, es que fue una buena votación. Pero ¿cuál buena? Buena es decir, sí, estoy contigo, Israel. Lo otro es ser tibio. El Señor dice que a los tibios Él los vomita de su boca, amañados, se amoldan o se adaptan según la necesidad. Entonces, por un lado reciben premios del pueblo de Israel, pero por el otro lado lo condenan. Ese es nuestro gobierno en Colombia. Uno de los votamos hace 70 años, también abstención, y 70 años después tuvimos la oportunidad de rectificar ese error y nuevamente votamos abstención Colombia. Es lo mismo que votar en contra, lo mismo. Entonces vemos que las naciones de la tierra, 163, si usted les suma a los 35, están en contra de Israel. Y vemos el pasaje de Zacarías 12, convertiré a Jerusalén en una nación que exacerbará el odio del mundo entero. Y eso es lo que está pasando. Vemos como el presidente Erdogan, supuestamente que había hecho una paz con Israel, este tipo no se le puede creer absolutamente nada. Es lo mismo que creerle a un comunista, a nuestro presidente. Es lo mismo. Ellos tienen la facilidad de decir cualquier bestialidad que se les ocurra, porque es que no son ellos, son los espíritus que los gobiernan.
No, ni siquiera uno tiene que mirar a la persona. El apóstol Pablo lo dijo claramente. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, vemos como estas naciones, que 9-11, se vienen en contra de Israel. Entonces, ¿qué falta? Porque entonces Estados Unidos corta la ayuda a las Naciones Unidas en 285 millones de dólares. Israel se retira de la UNESCO. Yo le digo la UNESCO, porque es que no tiene ninguna presentación, porque es la misma rama venenosa de la ONU, o sea, es lo mismo. Hablan en contra del pueblo de Dios, van en contra, y todas las personas, ahí está en el artículo para que ustedes lo lean, cuáles son las 5 bloques, ya lo miramos ahorita, que siempre están en votación permanente. ¿Cuáles son los 5 bloques o los 5 países que representan los continentes del mundo? Y 10 que son no permanentes. Entonces votaron de esos 15, 14 a favor y uno en contra, que fue Estados Unidos, que fue el que vetó la resolución. Entonces se le viene el mundo entero. Bueno, Estados Unidos es una potencia mundial, pero se le viene el mundo entero ya no se está metiendo solamente con Israel, se está metiendo con Jerusalén. Entonces nos estamos acercando a los fines de los tiempos. ¿Por qué? Porque ya no es Israel, ya Jerusalén, prontamente viene el templo. Un señor como Trump, que acaba de hacer que, por cierto, vemos que al final de la trompeta, y Trump es un diminutivo, no, sino una palabra acortada, una versión corta de la palabra trompeta, trompeta. Entonces vemos como el señor trompeta, como dice el pastor, está haciendo cosas que hizo el mismo Ciro en su tiempo. Pues él tiene la capacidad y perfectamente puede decretar la reconstrucción del tercer templo. Pero para eso tiene que haber una guerra, y eso es lo que quiero hablar. Entonces el Salmo 83 y el Ezequiel 38 nos hablan de 2 guerras. Para mí, y leamos leamos un poco acá del inicio de Ezequiel 38. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, encara a Gog de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y adviértele que así dice el Señor omnipotente: yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Detengámonos acá un poco. Entonces vamos: Mesec, Tubal, o enumerémoslos todos. Te haré volver, te pondré garfios en la boca y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes. Todos ellos están bien armados, son una multitud enorme con escudos y broqueles. Todos ellos empuñan la espada. Con ellos están Persia, Etiopía, Fut, todos ellos armados con escudos y yelmos. Gomer también está allí con todas sus tropas, y también Beto Garma desde el lejano norte con todas sus tropas y muchos ejércitos que son tus aliados. Entonces veamos aquí algo. Estamos en ya lo vimos. Vamos a ver Mateo 2 también ya lo vimos. Estamos aquí en Génesis 10. Entonces, ustedes ya recuerdan los que acabamos de nombrar, ¿no? Entonces, esta es la historia de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. A ver, los hijos de Jafet fueron Gomer, ya lo acabamos de nombrar, Magog, Madai, Jabal, Tubal, Mesec. Voy a nombrar los que son relevantes. Entonces está Gomer, Magog, Tubal y Mesec. Por este lado están los hijos de Gomer, que fueron Ashkenaz, Rifat, y aquí está Togarma, otro de los que nombraron. Y aquí más adelante vemos a Cus. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut, otro que se nombra en Ezequiel 38, y Canaán. ¿Cómo se llama el yerno de Donald Trump? Se llama Jared Kushner. Kush quiere decir
Ner quiere decir lámpara, la lámpara de Cush. Mm, Nada es casualidad, es que las naciones que se vienen contra Israel son los que el mismo Noé maldijo. Digamos que a Jafet, como tal, no está la maldición, pero contra Cam sí, contra Canaán sí. Por el texto mismo lo dice que, y el judaísmo dice que probablemente unos dicen que Cam violó a su padre cuando se pusieron a tomar trago, o el texto literalmente dice que vio a su padre, vio la desnudez de su padre. Bueno, y desde allí son maldecidos toda su descendencia. De Jafet no lo dice como tal, pero la línea importante, la línea de donde el Señor hace su promesa, la línea semita de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Por eso decir antisemita, pues también involucra a los árabes, porque comparten el mismo padre, que es Abraham. Lo más correcto sería, o un bullying, o un BDS correcto, sería judeófobo, que está atacando directamente a los judíos. Cuando dice antisemita, pues está atacando a las dos, a los hijos del mismo padre que es Abraham. Entonces vemos que estas naciones son los hermanos de Sem, Cam y Jafet. Aparecen allí en Gog y Magog. Entonces veamos un cuadro aquí. Espérame un segundo. El juicio de las naciones. Bueno, este es Joel 3. El Salmo 83. Veamos este cuadro. Aquí está Jerusalén. Aquí. Y aquí están las naciones que acabamos de nombrar. Edom, palestinos, sur de Jordania. Ismael, saudíes, Ismael, padre de los árabes. Moab, palestinos y centro de Jordania. Agar, egipcios. Agar, la matriarca egipcia. Gebal, Hezbolá, el norte del Líbano, el grupo iraní Hezbolá. Amón, palestinos y norte de Jordania. Amalek, árabes del área del Sinaí. Filisteos, Hamás, Franja de Gaza. Tiro, Hezbolá y sur del Líbano. Asiria, Siria y norte de Irak. Entonces ahí vemos que son estos vecinos que están dentro de este círculo, digamos que son los vecinos árabes. Todos los que nos nombra la Biblia, los moabitas, los amonitas, los edomitas, que no son otros que cruces hasta de incestos, porque los moabitas y los amonitas son los hijos de Lot, que tuvieron un incesto con sus hijas. Entonces vemos que todo esto que está rodeado, Amalek, el eterno archienemigo de Israel, que permanecerá sola hasta cuando llegue el Mesías, no podrá ser destruido por no haberlo destruido cuando el Señor ordenó que lo destruyeran. Amalek, el eterno enemigo, potestad, principado, hagamos de cuenta un Jezabel para el pueblo de Israel, que permanecerá hasta que llegue el Mashiach para que lo destruya. Tiro, toda esta región donde está el Líbano, esta es la región donde se conoce como los mismos cananeos, se dice que son los libaneses actuales. Siria, que está acá, toda esta parte de Jordania, la parte de Cisjordania, que lo que usted conoce como Judea y Samaria, bueno, toda esta región, la parte acá de Egipto también. Entonces, estos son los vecinos más cercanos a Israel. Esos son la confederación del Salmo 83 que lo pasamos ahorita. Leámoslo aquí. Cántico, Salmo de Asaf. Oh Dios, no guardes silencio, no te quedes, oh Dios, callado e impasible. Mira cómo se te alborotaron tus enemigos, cómo te desafían los que te odian. Con astucia conspiran contra tu pueblo, conspiran contra aquellos a quienes tú estimas, y dicen: vengan, destruyamos su nación, que el nombre de Israel no vuelva a recordarse.
como un solo hombre se confabulan. Han hecho un pacto contra ti. Los campamentos de Edom, ahí están. Ismael, Moab, Agar, Gebal, Amón, Amalek, Filisteos, Tiro, Asiria. Ahí están. Entonces, es el Salmo 83. Pero los que aparecen en Ezequiel 38 son otros, son los que les mostré que está en Génesis 10, que los acabamos de ver en Génesis 10, que son los hermanos descendientes de Cam y Jafet, los hermanos de Sem, que es la línea semita, la línea de Abraham, Isaac, Jacob, finalmente de Ruth, la moabita, del rey David, y finalmente del Mesías, la línea davídica, la línea del rey David, o la línea desde Sem, Abraham. Entonces, veamos acá el otro mapa. Ya vimos los que estaban acá adentro, y acá ahora vemos los que están afuera, que es Ezequiel 38. Entonces, Cush, ya estamos hablando de África, estamos hablando de probablemente Turquía, estamos hablando probablemente de Rusia, de Ucrania, estamos hablando de Irán, estamos hablando de regiones que están fuera de ese círculo más alejado, que lo conforman, no son grupos o clanes, sino son naciones. Entonces, la pregunta es, los ánimos que están alterados o que están agitados en este momento por lo que Trump está haciendo en el mundo, ¿va a traer qué guerra? ¿La del Salmo 83 o la de Ezequiel 38? ¿O las dos? ¿Quiénes son los que van a... Pues que si conocemos un poco la historia, las intifadas que han sucedido en Israel tienen que ver son con clanes, con grupos armados que se han levantado, que son locales, que son grupos. Si se llegara a levantar una intifada, que sería la tercera, va a ser de vecinos que están cerca, como el grupo Hamas y el grupo iraní Hezbollah, que están en este momento están en Siria, porque es parte de la profecía que Siria los deje entrar bajo el sofisma de la guerra en Siria, que no es otra, es la gran cortina de humo más grande la más grande fue las Torres Gemelas, diría yo, la más ridícula, y que la gente no se da cuenta que el poder del enemigo es grande, pero no más grande que el del Señor. Por eso pasan cosas que uno dice, no, esto es imposible de creerlo, eso es una teoría de la conspiración, esto es conspirativo, porque no lo puedo creer, porque no estudia la palabra. ¿Cómo va a poder analizarlo? Y además, eso se tiene que discernir en el espíritu para poderlo creer. Y lo que no es del espíritu pareciera locura. La misma palabra lo dice. Entonces, tenemos las dos opciones del Salmo 83, de Ezequiel 38. Y ese es el motivo de este video. Entonces, veamos un poco más adelante sobre el número 17. ¿Y por qué traemos el número 17? Porque estamos en el año 2017 y porque les mencioné hace un tiempo, empezando el video les dije que estábamos devolvámonos un poco, que estábamos en el día 10 de Tebet. Veámoslo acá un segundo, nos devolvemos. 10 de Tebet, hoy es 28 de diciembre del 2017, un día que supuestamente es el Día de los Inocentes. Estamos conmemorando el asedio de Nabucodonosor a Jerusalén. Pero si ponemos acá 7, 10 más 7 es 7, 10 más 7 es 17, perdón, encontramos otra fecha que acabamos de pasar, 25 de diciembre, fiesta de la Natividad o el solsticio de invierno. Bueno, si lo quiere llamar Navidad, llámelo así. Pero lo importante acá es que la suma de 10 más 7 es 17. Y estamos en el año 2017.
Entonces, el número 10 y el número 7 dentro del judaísmo, tengo un libro muy interesante que se llama Sabiduría en los números, Sabiduría judía en los números. Tengo el número 7 que lea y dice, el 7 es un número de una chispa espiritual, de la parte de adentro espiritual. Nos da santidad en lo natural. Es el número no de la totalidad, pero es el número de la perfección espiritual. De la perfección espiritual. Y si nos vamos un poquitico más adelante, al número 10, dice, el 10 se relaciona con un sistema integrado. Dice que este número tipifica la santidad y el descanso y el lugar de descanso de la Shekinah o el Espíritu de Dios. Entonces, los dos números representan totalidad, no como el 12 que es totalidad en gobierno, sino el 10 en perfección en lo personal. Por eso 10 plagas, por eso 10 cuernos, por eso el 10 es muy mencionado en la Biblia como algo total, total. No en lo corporativo, no como las tribus, pero sí en lo personal. Y el 7 en lo espiritual. Entonces la combinación del 10 y el 7 nos da un aspecto muy importante. Y devolvámonos al versículo, a una concordancia temática. Temática, bueno, si lo podemos llamar así. El tema era el 17. El primero que encontramos, hay 11 resultados, bueno, que me arroja Bible Gateway, que dice cuando Noah tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Entonces, Noah tenía 600 años y en el 17 del mes segundo, ¿cuándo pegó el arca en los montes de Ararat? El 17 del mes séptimo. Ahora, ¿qué pasó también? Bueno, ahí podría adicionar yo esa que no está aquí, porque como tal, para usted poderla sacar, tiene que conocer las fechas dentro del calendario judío, que es el 17 del mes primero, que es la resurrección de nuestro Mesías Yeshua, porque el 15 es Pesach, es la Pascua, es la muerte. 3 días después, contando el 15 también, 15, 16, 17, es el 17 del mes primero, que es también la resurrección. Entonces vemos que el 17 es un nuevo comienzo. El 17 es un nuevo comienzo con cuando el arca pega en el monte de Ararat y hay un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo con las 8 personas que se salvaron. En Génesis 37:2 está la historia de Jacob y su familia cuando Joseph tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos. También está eso. ¿Cuánto duró Jacob en Egipto? Jacob residió 17 años en Egipto y llegó a vivir un total de 147 años. Bueno, esas son las más relevantes, digamos, en cuanto al estudio que estamos haciendo, que tiene que ver con el 17. Entonces todo en la Biblia está ahí por alguna razón. Es nuestro deber preguntarle a Dios, estudiar y encontrar la correcta interpretación. Puede que no sea la correcta, pero por lo menos tener una interpretación y no dejar de que por qué habla de 17, por qué menciona eso, porque el texto no lo quiere decir y no lo encontramos o no lo buscamos. Entonces vemos la relación de un ayuno que se conmemora el asedio de Nabucodonosor a Jerusalén, y también el 7 de Tebet, que es el 7 del mes 10, porque Tebet es el mes 10, es decir, si fuera el 10 del mes 7 es 17 también, que es Yom Kippur. Veámoslo acá. Voy a hacer ese ejercicio. 10 del mes 7, que es Tishri, del 5778. Miremos qué dice acá. Yom Kippur.
Yom Kippur, 10 del 7. Entonces vemos la importancia que el Señor nos quiere mostrar algo a través de esos dos números. Y si multiplicamos 10 por 7 nos da 70. Y este año es el cumpleaños o el aniversario número 70, que es el único Yobel que falta por cumplir. Porque si vemos, ya completamos los 120 años del primer Congreso Sionista en Basilea, Suiza, año 1897. Cumplimos la Declaración de Balfour en el año 1917, 100 años. Completamos la retoma de Jerusalén en la Guerra de los 6 días en el año de 1967, son 50 años. Faltarían los 70 años de la Declaración de la Independencia del Estado de Israel, año mayo 14 de 1948. La fecha hebrea no la tengo exacta, pero es 5708. Se completarían 70 años. Esa fecha sí la sé, porque sé que este año cae la independencia del Estado de Israel en una fecha, pues si quiere colocámosla acá, 19 de abril, si no estoy mal, del año 2018. Yom Ha'atzmaut. Acá en Colombia esta fecha es una fecha, digamos, de un mal augurio, porque fue fundado el movimiento 19 de abril, uno de los pioneros o grupo guerrillero muy conocido que finalmente supuestamente se reincorporó a la sociedad, pero que están activos a través de otros disidentes que se hacen llamar disidentes, pero son los mismos con otros nombres. ¿Se acuerda cuando le enseñaron en el colegio o en la universidad oligopolio? Son los mismos dueños pero con diferentes marcas. Es un oligopolio. Entonces faltaría solamente ese Yobel, digámoslo así, por completar, que es este, y que casi cae en Pesach, porque Pesach, estamos hablando del 30 de abril, de marzo, perdón, si no estoy mal. Sí, aquí es la noche de Pesach, Pesach primero es el 31 de marzo del 2018. Casi que se cruza con Yom Ha'atzmaut. Digamos, pasamos de Pesach, de celebrar esta fiesta tan profética donde se esconde el aficomán. El aficomán es esa matzá que está escondida y que los niños la encuentran, donde probablemente el pueblo judío, cuando la partan algún día, yo creería que están tan cerca que no sé cuánto más, partan el pan y se les revela el Mesías judío en la cena de Shabbat, en la cena de Pesach. Bueno, entonces vemos que todo esto se está desarrollando dentro de un marco profético. Vemos aquí al fondo a Nikki Haley, la embajada para las Naciones Unidas, cuando vetó la decisión unánime de las naciones del mundo en contra de Israel, y se quedó Estados Unidos como el único país, gran potencia, eso sí, apoyando a Israel. Entonces, están ustedes. Nos quedamos con el Israel reemplazado por la iglesia, descontextualizados totalmente, sin Torá, sin profundidad en los textos, escasamente con una homilía de un domingo dada por un pastor. ¿Realmente usted comprende las escrituras? ¿Realmente usted comprende que el rey de Israel viene de la línea de Sem, de Shem, de Ruth la Moabita, de David?
¿Comprende usted quién es nuestro Mesías Yeshua, el Rey de los judíos? ¿O quiere seguir usted estudiando? No es ni estudiando. Yo hice un curso de 4 años que se llama el Instituto Bíblico, Factor. Nada. Si uno no comprende las escrituras en su contexto, de Génesis hasta Apocalipsis, y solamente quiere tratar desde Mateo hasta Apocalipsis, y por ahí de vez en cuando citar una que otra palabra de un profeta o de un juez o un salmo o un proverbio, eso no sirve, no sirve, no sirve. Nosotros estamos llamados a profundizar, porque ese mismo José que fue llevado a Egipto es el mismo Yeshua que nosotros, los hijos de Israel, nos encargamos de enviarlo a Egipto. Por eso él está en el exilio. Estaba atrapado en una religión grandísima que se llama el catolicismo. Muy atrapado porque está en una cruz y está lleno de collares y está lleno de escapularios y está lleno de rosarios, de peregrinaciones paganas, pero también está atrapado en otros movimientos luteranos, dominicos, franciscanos, reformistas. Está atrapado también. No solamente es hablar de la igualdad de género, si es maltratado o violado un niño. La Biblia va mucho más allá. Y si ustedes no entienden realmente quién es Yeshua, el Rey de los judíos, no entienden las fiestas de Israel, ustedes no tienen el contexto bíblico. No lo tienen, lo siento. Y no van a poder entender lo que está pasando en el mundo. Lo que está pasando es muy profético. Y ya el Señor viene pronto. Por su novia. Pero por su novia. Y no va a venir por la que la reemplazó. Esos son los invitados. Y si el invitado no tiene la ropa apropiada, será expulsado del banquete de bodas. No se deje convencer. Yo no tengo nada que perder, pero mucho que ganar. No hablo porque no cobro a nadie nada. El Señor me manda a predicar la verdad. Y la verdad los hará libres. Déjense de escuchar sermones de filósofos, de cosas que no tienen sentido, que siguen defendiendo la Navidad y siguen defendiendo fiestas que no son bíblicas. ¿No han leído Jeremías 10? ¿O es que acaso la Navidad, o es que acaso Jeremías vivió en tiempos de Yeshua? Lean Jeremías 10. El solsticio de invierno, la natividad, la Saturnalia, los druidas, todo esto ya existía desde la época de Jeremías. Y Jeremías les quiero recordar que el siglo VII antes de Cristo, si lo quiere llamar así. Es decir, que si quisiéramos ir a la época de Jeremías, estamos hablando de 700 años antes de Cristo. Es decir, que la Navidad viene de mucho tiempo más atrás que Cristo. Por cierto, Cristo no significa nada. Yeshua, Hamashiach, significa la salvación del ungido. ¿Se da cuenta usted de lo perdido que está? Está en usted. Si usted quiere volver realmente a su primer amor. Ese es el primer amor. Su primer amor no es otro. Es encontrar su raíz. Porque usted también está en la diáspora. Y usted mismo tiene que traer a el Jesús romanizado, del cual usted se encargó de que se quedara por 2000 años.
Esos 2000 años son la representación de Yeshua cuando se encuentra con la samaritana en el pozo. 2 días estuvo con ella. Por eso el Señor dijo, para mí un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Ya pronto se va a cerrar la puerta porque ya Yeshua estuvo preso por 2000 años en el catolicismo y en la iglesia evangélica, predicando un Jesús que no es el rey de Israel, reemplazando a la tierra de Israel por una supuesta Israel celestial. ¿Acaso ha venido Israel para que tengan la osadía de hablar tantas bobadas? ¿Han ido a Israel? ¿Han pisado la tierra de Dios? No, no hablen sin saber. No hablen sin saber. Mis amados, el Rey de Reyes viene pronto y viene por su novia. Viene para una boda. Pero primero hay guerra, primero va a haber un sacudón, primero va a haber hambre, porque ¿saben qué pasó después de que José se revelara a sus hermanos? Él era el que les estaba proveyendo la comida. Por eso tuvo un sueño de 7 vacas flacas y 7 gordas. Tiempo de abundancia y después de escasez. Las vacas flacas se comieron a las gordas. Y la siega, la cosecha, la hoz ya está lista. El hacha está puesta en la raíz del árbol. ¿Se quiere usted quedar sin las bendiciones? ¿Qué va a hacer usted cuando esté en el templo mesiánico? ¿No ha leído Ezequiel 40 al 47? ¿Qué va a hacer? ¿Qué fiesta va a celebrar si no entiende? ¿Navidad? ¿Va a celebrar Navidad con Jesús? ¿Qué va a hacer? Son las fiestas de Dios que están en Levítico 23 y 25. Él es el que invita. No son para los judíos. Bájese ya de esa cosa de los judíos. Usted hace parte de Israel. Israel fue el nombre que le cambiaron a Jacob. Jacob era el engañador. La vida de Jacob es muy triste. Tiene que analizarla y tiene que estudiarla a profundidad. Es una vida muy dura. Él pagó todo lo que hizo en vida. Pero después le cambian el nombre Israel. Así todo Israel será salvo. Los hijos de Jacob es Israel, no los judíos. Los judíos tienen un plan, un propósito por Dios para este tiempo en la tierra. El idioma, la Torá, el celo por la palabra. Llámelo como lo quiera llamar. Lo quiere llamar fariseo, llámelo fariseo. Llámelo ultraortodoxo, llámelo como quiera. Pero gracias a ellos la palabra existe. Y todavía existe. Las costumbres y las tradiciones no se dejaron vender, no se dejaron asimilar por los pueblos que los quisieron destruir, por la Inquisición, por las cruzadas, por los mamelucos, por los otomanos, por el Imperio Británico, por Hitler, por el comunismo, por el nazismo, por Herodes. Nunca pudieron, porque es el pueblo de Dios. Mis amados, les hablo con mucho cariño. Hacía rato no me podía expresar a través de este medio. Espero que hayan entendido, que hayan comprendido y que el Dios de Israel pueda llegar a sus vidas. Yeshua, el Mesías, Salvador, único puente y camino hacia el Padre. Toda la gloria y la honra con la Hakavot, Yeshua HaMashiach. Nos vemos pronto. Que Dios los bendiga.